Comenzamos por lo que es obesidad. La obesidad es o no es una enfermedad. Y si es una enfermedad, ¿por qué la normalizamos tanto? Porque incluso vemos que las personas tienden a seguir su mismo estilo de vida y piensan que está bien, están subidas de peso y normal, no pasa nada. Generalmente decimos la familia es así, ¿no? O el sedentarismo, y lo normalizamos hasta el punto de que cada vez se está aumentando la obesidad. Pero la obesidad es una enfermedad que es crónica y que tiene muchas causas, entonces abordarla tampoco es tan sencillo. Y hay personas que quieren bajar de peso y no pueden probablemente porque tienen algo más asociado. Entonces es importante que veamos un enfoque general, no tomarlo tan a la ligera y ver el problema a fondo, ya que hay muchas causas, ¿no? La alteración que se genera en el tejido del adipocito no solamente es un problema estético, ¿no? Porque lo estético en realidad, bueno, a mi parecer es lo de menos, pero el problema que repercute en la salud es lo importante, porque el adipocito genera una respuesta inflamatoria y está relacionado con citoquinas, la parte inflamatoria, y con hormonas que van a regular o inhibir o aumentar la saciedad o el apetito de las personas. Entonces, es importante entenderlo de esa manera, ¿no? De una manera global y no solamente centrado en algo estético, algo, digamos, familiar y no normalizarlo, ¿no? En cuanto a la obesidad, se sabe que es un factor de riesgo conocido, tanto para morbilidad o mortalidad, y ha ido más allá, la definición ahora va más allá de una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica, inflamatoria crónica y multideterminada por la interrelación tanto en la parte genética del genoma como en la parte ambiental. El fenotipo se expresa como aumento de grasa corporal, es decir, fenotípicamente la expresión, claro, es aumento de grasa corporal, pero de por sí lleva todo un problema neuroendocrino de fondo. Y si vemos la edad en la que más, el grupo etario que más se ve, digamos, aumenta más la tasa de prevalencia es la de los jóvenes. Entonces se supone que los jóvenes son los que tienen que tener una mayor actividad, no una mejor condición, pero más bien los jóvenes son los que tienen una mayor tendencia, una mayor prevalencia de enfermedad. Y esto se debe porque los estilos de vida están muy marcados en realidad, ¿no? Siempre les comento el ejemplo de Arnold, ¿no? Arnold Schwarzenegger tiene dos hijos, uno es físico-culturista como él y el otro es obeso, porque uno vivía con él y el otro vivía con la mamá. Entonces los estilos de vida son importantes, ¿no? A pesar de que uno puede compartir con su gemelo el mismo material genético, el factor ambiental influye el estilo de vida. La obesidad actualmente se considera una pandemia, ¿no? Es una enfermedad que va aumentando y es a nivel mundial y que tiene varias causas, ¿no? No solamente la biología, sino también el consumo de alimentación, alimentaria, la psicología, la influencia social. Abrimos el Instagram y vemos modelos, ¿no? O personas entrenando. Entonces pensamos que el problema simplemente está en lo estético, ¿no? Y quieren bajar de peso solamente por lo estético, no por la salud. Entonces, ¿a qué recurrimos a veces? A lo más fácil, ¿no? Claro que no siempre lo más fácil, pero a veces es lo más costoso, ¿no? Una liposucción, creo que son 10.000, 12.000 soles, ¿no? Tienen, hacen una abdominoplastía también, ¿no? Claro, me salto la parte más fácil, pero si yo no estoy acostumbrado a un estilo saludable, lo voy a perder. Una manga gástrica, lo voy a perder si no tengo una buena alimentación. Pero la parte social es importante, el factor psicológico individual. Entonces la obesidad tenemos que abordarla de una manera global. La actividad física también, ¿no? Si nuestros amigos no hacen deporte, nadie nos motiva a hacer deporte, es más difícil, ¿no? En cambio, tienes un grupo de amigos que salen a correr en las mañanas, que se van a natación y te invitan, ¿no? Oye, vamos, ya deja de estudiar tanto, vamos mejor a correr un rato, ¿no? Y te hace por el círculo de amistades que influye, para bien o para mal. Y si tu grupo te dice, más bien vamos a salir a tomar y algo, digamos, que te va a perjudicar, también, ¿no? Porque es el entorno social en el que estamos.
lamentablemente es así. Entonces, todo eso va a influenciar en la obesidad. ¿Y quiénes causan la obesidad? La obesidad puede ser tanto por un problema asociado a la dieta, de un mal hábito en la alimentación, y estos malos hábitos generalmente vienen desde la infancia, ¿no? El niño come bastante caramelo, chocolate, piensa que es normal y sigue creciendo así. Comen carbohidratos o alimentos que no son ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque desde la infancia nos han acostumbrado así. Las loncheras, anteriormente, ahorita hay loncheras saludables, pues, ¿no? Pero anteriormente no era así. Anteriormente comía bastante carbohidratos. ¿Cómo vemos la presentación típica de un ají de gallina, por ejemplo? ¿Cómo es un ají de gallina? Arroz, la mitad del plato. Y el resto, ají de gallina. ¿El ají de gallina qué es? Pan, que es más carbohidratos. ¿Y de gallina cuánto tiene? En un plato, ¿cuánto habrá de gramos de proteína, sinceramente? 10 gramos. Yo creo que no llega ni a 100 gramos si le echamos todos. Pongamos 50 gramos. 50 gramos. 50 gramos de pollo, ¿cuántas proteínas tiene? Y sabes por el cuerpo. Casi la cuarta parte. Vendría a ser. Son como 12 gramos de proteína nada más. Son unos 12 gramos de proteína. Y si eres bueno y al ají de gallina le pones un huevo, tienes 7 gramos más, ya tienes 20 gramos por el. No, menos. Pero por ahí va. Entonces, ¿por qué no te ponen el huevo entero? Te ponen la mitad, ¿no? El ají de gallina a veces con aceituna y tal. Entonces, si te das cuenta, de por sí es un plato que tiene, creo que un 80% de carbohidratos y en la ensalada y todo lo que le pongo, 5 y 10% de proteína, o sea, casi nada. Entonces, la alimentación va por ahí, ¿no? Porque nos imaginamos un almuerzo precisamente por buenos peruanos, ¿no? Con bastante arroz, bastante carbohidratos y muy poco de un alimento rico en proteínas, verduras y frutas. Mientras que la alimentación mediterránea, por ejemplo, es lo contrario, ¿no? Frutos secos, verduras, frutas, más proteínas, menos carbohidratos. Por eso es que se ve que el tipo de alimentación también influye en las enfermedades. Y no solamente es el hecho de comer un almuerzo, también está lo adicional, ¿no? Los dulces, la mazamorra, todo lo que podemos agregarle, que también es puro carbohidrato. Entonces nos acostumbramos, porque mientras estamos niños, con bastante actividad, adolescentes o jóvenes, no vamos a aumentar, digamos, tanto de peso, porque si nuestro metabolismo lo gana. Pero cuando ya llegamos a una edad donde el sedentarismo aumenta, estudiamos medicina, estamos sentados, vamos al hospital, no tenemos mucha actividad, y el poco tiempo que tenemos queremos dormir, ya no salimos a hacer deporte. Peor en el internado no van a tener vida, y ahí van a ver que por más que ustedes quieran salir, va a ser bien difícil. No es imposible, pero es difícil, si hablamos de en general. Y vamos a estar con un sedentarismo, hiperfagia, y eso nos va a llevar a tener un desbalance entre el aporte y el gasto. Entonces, si aportamos más energía al cuerpo de la que necesita, la va a almacenar. ¿Y dónde la va a almacenar? En el hígado. ¿Dónde más? La grasa, ¿dónde se almacena? En el tejido adiposo en sí, ¿cierto? Ya sea en el hígado, en el músculo y todo, la grasa visceral y todo. Entonces, esto es porque hay un problema en la alimentación. También, si comemos fuera de nuestras horas, también. Hay una enfermedad o un síndrome de comer nocturno, se llama síndrome de comer nocturno, que está asociado también a una alteración metabólica. ¿Por qué? Porque hay una alteración también en las hormonas a nivel hipotalámico, donde no hay una regulación adecuada del ritmo circadiano y uno tiende a comer más en la noche, pero es por un problema endocrino. ¿Y cuál es el problema de comer bastante en la noche más que en el día? Tienes menos actividad. Si yo como en la mañana, si yo como en la mañana y tomo un buen desayuno, a lo largo del día estoy gastando energía, ¿cierto? Es decir, que estoy trabajando con la energía que tengo. Almuerzo y sigo manteniendo mi energía, los alimentos que tengo. Pero si le meto un banquetazo en la noche, un buen pollo a la brasa con su arroz chaufa más su Coca-Cola, y me voy a dormir, ¿qué sucede con ese exceso de energía que tengo? Ese exceso de calorías que tengo en el cuerpo. El cuerpo las va a almacenar, porque en la sangre ese pico de secreción, ese pico de
glucosa, para mantener regulada la homeostasis del cuerpo, la voy a tener que almacenar. ¿Y cómo la almaceno? Como le digo, en forma de grasa, lo que le llaman la lipogénesis de nuevo. Los linfocitos se van a formar y se van a empezar a acumular, ¿dónde? En el hígado, ¿cierto? Es por eso que la alimentación, no solamente la cantidad, el horario, el tipo de alimentación, va a influenciar para que nosotros podamos ejecutar o no. Y también la parte psicológica, ¿no? Como les dijeron que quieren comer un montón. Todo esto va a influenciar en la parte, a formar la enfermedad. ¿Y qué factores genéticos? Tenemos factores genéticos, tenemos factores ambientales. Este es el adipocito, que puede generar una hiperplasia, que es decir, un aumento del tejido adipocito. Pero también va a aumentar en el tamaño del adipocito. Y el adipocito, al aumentar en cantidad y en volumen, va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Si tienes una predisposición genética a desarrollar diabetes, tu papá y tu mamá son diabéticos, y encima no te cuidas y comes y tienes bastante grasita en el cuerpo, ese adipocito va a predisponerte o te va a dar el otro empujoncito para que tu insulina ya no, digamos, funcione adecuadamente, porque va a disminuir la sensibilidad. Va a aumentar el estrés de la quinasa, de las toxinas, la autofagia, la hipoxia y la apoptosis. Todo esto se concluye que el tejido adiposo es un tejido proinflamatorio. Estamos hablando del tejido del adulto, ¿sí? ¿No? Es un tejido proinflamatorio. ¿Y la inflamación qué genera? Liberación de citoquinas, y esto, ¿qué va a generar? Daño, y el daño se va a manifestar por fibrosis, y la fibrosis al final pues, es degeneración del tejido, ¿cierto? Entonces el adipocito genera un daño, genera inflamación. En algunos casos, como por ejemplo en el hígado, va a generar fibrosis, y esta fibrosis puede llevarle incluso a una estenosis hepática, que es la estenosis grasa no alcohólica. Entonces, una vez que vemos que el adipocito no solamente es considerado como algo estético o un aumento de volumen, tampoco es que sea solamente, o que va a tener solamente una función de almacenar energía, sino que también cumple una función endocrina. Teniendo esto en la cabeza, vamos a poder manejar la enfermedad, ¿no? Vamos a tener un enfoque diferente en la enfermedad. El adipocito inicialmente, cuando nacimos, teníamos una grasa, que era una grasa parda, una grasa marrón, que nos permitía tener un control, digamos, de la energía en las mitocondrias, y precisamente ayudaban a la regulación de la temperatura, ya que interviene, por ejemplo, la termogenina, y esto va a generar calor en la grasa, en las mitocondrias. La membrana de las mitocondrias va a aumentar la transformación por un proceso de fosforilación, y este mecanismo va a generar calor sin necesidad de que yo esté temblando, ¿no? A no ser que puede ser cambio muy brusco y un bebito tiene frío y va a temblar, pero generalmente el bebito se adapta porque tiene grasita parda que va a permitir aumentar el calor. En cambio nosotros, cuando tenemos frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? Tiembla, ¿cierto? Porque aumenta la contracción muscular para generar energía. Es otro mecanismo diferente, ¿ya? Porque la grasa amarilla en realidad no es la que nos va a dar tanto aislamiento térmico. Sí genera un aislamiento térmico, pero menor que la grasa parda. La grasa parda va a favorecer la transformación de energía, la termogénesis, mientras que el tejido graso del adulto más es inflamatorio y va a producir la leptina y las adipoquinas. En cuanto a estas dos hormonas, son muy importantes ya que van a intervenir en la saciedad, o lo que es sensación de llenura o hambre en el cuerpo. El tejido adiposo va a estimular la producción de leptina, va a producir leptina, y esta leptina me va a mandar una señal al hipotálamo, al núcleo 4. ¿Y cuál va a ser esa señal? ¿Dame de comer o no me des de comer? El tejido, imagínense, yo tengo tejido graso en mi cuerpo, y ese tejido graso le va a mandar una señal a mi cerebro. Va a decir, mi cuerpo está gordito, tiene grasa, tengo energía, no me mande más comida, porque tengo reserva.
Entonces la leptina lo que va a hacer es mandar una señal para disminuir o inhibir el hambre. La leptina va a inhibir el hambre. Pero sin embargo, tenemos la grelina, que es lo contrario. La grelina, principalmente se genera en el estómago, en las células del estómago. Cuando el estómago está vacío, va a mandar una señal, y esa señal es contraria a la leptina. ¿Qué le dice al cerebro? Cuando el estómago está vacío, manda una señal a través de la grelina. ¿Y qué le dice? Dame de comer. Entonces aumenta el apetito. Y todas estas señales se reciben a nivel hipotalámico del núcleo 4. Después, estas señales se dirigen a través de péptidos al núcleo paraventricular y posteriormente va a generar el estímulo para el aumento o disminución del apetito. Generalmente para equilibrar el apetito. Y si yo, a pesar de que mi cuerpo me dice no comas, yo estoy en un estado ansioso, empiezo a comer más o simplemente porque quiero comer más, o me alimento de una manera equivocada, rica en grasa, carbohidratos, no voy a generar un daño no solamente en el cuerpo como grasa. O sea, lo que quiero que quede claro es que la obesidad no solamente es algo estético, no es simplemente aumentar el tejido graso, sino que va a repercutir a nivel cerebral, a nivel del miocardio, porque acuérdense que está muy relacionado con la formación de placas ateromatosas, la enfermedad metabólica con la enfermedad cardiovascular. Entonces va a haber un daño vascular, un aumento de presión, un aumento de los macrófagos, un aumento del estado inflamatorio. Por eso es que los pacientes con COVID, ¿se acuerdan en la época del COVID? Era más difícil, o digamos menos común que a un flaco le dio un COVID severo. Cada vez que venía un paciente a la emergencia era obeso. Venían para intubar, me refiero, a un paciente obeso, 2 o 3 días inflamado, que se elevaba. Era muy común, diabéticos con comorbilidades, obesos. ¿Por qué? Porque de por sí tenían un estado proinflamatorio, mientras que las personas delgadas eran menos. Pero llegó el momento que también atacó hasta los delgados, pero con menos frecuencia, ¿no? Yo te recuerdo que para la primera ola estaba tranquilo en realidad porque yo soy flaco. Yo decía, no, yo soy flaco, ¿no? Me alimento, soy flaco, pero me alimento bien, así que no me va a pasar nada porque le da los gorditos. Yo pensaba eso, que tiene más grasita, más inflamado. Hasta que llegó un joven que no tenía factores de riesgo, ninguno. Y joven, creo que era casi de mi edad, o menor todavía que yo, 33 años, 31 años en ese momento. Ese paciente, sano, deportista, y no tenía ningún factor de riesgo. Y yo decía, ¿cómo? Y ahí empecé a tener miedo. Como dice Freezer, sintió el verdadero terror. Porque de verdad yo decía, no, entonces me puede dar a mí, yo estoy que los intubo y todo, dije no. Pero generalmente a las personas con obesidad tienen estos trastornos asociados con insulina y glucagón. O sea, no tomarlo tan a la ligera ya que está relacionado con todas estas enfermedades que podemos ver acá. Relacionado. Y el adipocito puede generar, mediante diferentes vías metabólicas, alteraciones. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, como hay una resistencia a la insulina, le decía que va a predisponer también a la presentación de diabetes. En el caso de la producción de lípidos, aumenta la producción de lípidos y esto se va a almacenar a nivel hepático, que según el grado puede generar inflamación y terminar en cirrosis. Lo que llamamos enfermedad hepática grasa no alcohólica. Enfermedad hepática grasa no alcohólica. Antes decíamos hígado graso, pero el hígado graso es un término muy general. Me acuerdo cuando era estudiante, el doctor hizo una ecografía y dijo, tiene hígado graso. Y la paciente le dijo, doctor, ¿y eso es bueno? No, simplemente tienes tu grasita en el hígado, un poquito, no pasa nada, es común. Se fue, yo me acuerdo de eso clarito en pregrado. Y dije, bueno, será normal. Y me quedé con la idea de que la estenosis hepática era algo ligero. Sin embargo, actualmente ya se sabe que para que se presente la esteatosis hepática, o sea, el hígado graso, tiene que haber por lo menos un 20% de tejido graso, ocupación del 20% del tejido graso, para que se manifieste, ¿sí? Para ver ese cambio, esa hiperexogenicidad, ¿no? del tejido. Si paso un ecógrafo, yo no estoy hígado graso porque ya hay un 20% de tejido difuso. Entonces ya estoy hablando de algo que es significativo. Y
Esto me va a llevar a pensar que no es algo para tomarlo tan a la ligera. Cuando ya hay una enfermedad hepática, evoluciona esteatosis hepática y yo no lo trato, esto va a producir más tejido adiposo, más fibrosis y al final la enfermedad hepática puede llegar hasta cirrosis hepática. Parece que el término hígado graso es antiguo y es muy general, solamente me dice que el hígado es graso. Esteatosis hepática ya era un término que abarcaba más, el hígado graso con alguna manifestación de la enfermedad. Pero ahora la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que es el término ya más moderno, abarca todo porque te habla un rango variado de enfermedad desde ausencia de la manifestación hepática hasta las manifestaciones graves como cirrosis. Hay estudios como la estancia no hepática que me permiten identificar la esteatosis antes incluso de que se vea en ecografía. Y cuando generamos una dislipidemia también va a atacar los vasos sanguíneos, va a generar una enfermedad coronaria y otras alteraciones, ¿no? La apnea de sueño, problemas a nivel linfático, el aumento de la presión intraabdominal. Entonces todo eso va a llevar a alteraciones. Y en cuanto al índice de masa corporal, por ejemplo, según la OMS, tenemos que una persona está con un peso normal, si está entre 18.5 y 24.9. Mayor o igual a 25, ya estamos hablando de obesidad y hay diversos grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Sin embargo, hay otro grupo que es importante, bueno, me parece curioso, más que importante mencionar, algo curioso, es que ahora el término superobeso, no sé si ustedes han escuchado el superobeso. El superobeso es cuando tiene un IMC mayor a 50. Y hay un superobeso, que es ya 60%. Quienes llegan así es bien raro, pero ustedes han visto en las noticias, a veces esos que están encerrados en su casa con videojuegos, que comían solamente pizzas en la silla, y al final no los pueden sacar ni de su casa, rompen las paredes, se lo llevan creo que en grúas, no sé cómo harán, hasta que se lo llevan al hospital, porque de verdad es bien difícil tratarlo. Y ellos están de lo más feliz. Hace poco al hospital llegó un paciente para bypass gástrico. Estos pacientes que tienen un IMC mayor a 40, acuérdense, obesidad tipo 4, son tributarios de manejo por cirugía bariátrica. IMC mayor a 40 son tributarios de cirugía bariátrica, de cajón. Pero si tú tienes un IMC de 35 a 39, también eres tributario siempre y cuando tengas un factor asociado de síndrome metabólico. También puede ser tributario. Esta gente tenía más, era un bolito, no me acuerdo del peso, pero era enorme. Y estos casos llaman la atención porque hay que tratarlos bien, ¿no? Bajar de manera progresiva la nutrición. Está hospitalizado, se le dan nutrientes para modular, digamos, la inflamación y evitar pues, que haya complicaciones en la cirugía. Glutamina, por ejemplo, lo utilizamos. Pero este paciente dentro de su hospitalización y su preparación se enfermó un esfuerzo respiratorio y lo llevaron temprano a la UCI porque intubar un gordito no es nada fácil, morbe o peor, es bien complicado. Entonces, antes de que se complique y todo, lo llevaron a la UCI, le pusieron salto flujo, mejoró, salió rápido, tiene una neumonía, menos mal fue algo leve. Estuvo feliz en todo momento, tú lo veías al gordito, ¿cómo estás? Bien, decía bien sonriente. Nosotros de miedo y él feliz, pero bueno, al final todavía está en ese proceso de que entra en cirugía bariátrica. Yo tenía un IMC más de 40, de repente hasta 50, no le calculé. Entonces, eso es según la OMS, ¿no? Y según el MINSA tenemos esta tablita de acá, pero igual, no más de 25 ya consideran obesidad, y acá obesidad tipo 1, tipo 2, es lo mismo básicamente, es lo mismo. Ahora, la grasa se va a almacenar a nivel hepático, como les decía, los ácidos grasos, y esto va a predisponer que estas células inflamatorias van a generar, valga la redundancia, inflamación, y esta infiltración posteriormente va a transformarse incluso en fibrosis, y la fibrosis va a llegar a cirrosis. O sea, así de severo podría llegar a ser. El enfoque debe ser un enfoque global, no solamente el peso y la talla y ver el índice de masa corporal. Ver la cintura abdominal, la presión arterial, colesterol, triglicéridos, la glucosa en ayuna, la hemoglobina glicosilada, resistencia a la insulina, problemas tiroideos. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos
¿qué puede causarme o qué está asociado a la obesidad? La diabetes mellitus, ¿se acuerdan? ¿Qué más pedíamos de exámenes? Perfil tiroideo. Un perfil tiroideo también, ¿cierto? Porque un paciente con aumento de peso, baja de peso, no es algo para tomarlo a la ligera. Si baja de peso, también puedo pensar en un hipertiroidismo. Si estaba subiendo de peso, también puedo pensar en un hipotiroidismo. Por eso pido hormonas tiroideas. Y así, ¿no? Ver la parte inflamatoria con la PCR y otras alteraciones. Entonces, vemos que el manejo va abocado básicamente a las causas, ¿no? Ver las causas, y es multicausal, todas las causas tenemos que ver. La obesidad está de la mano con la sarcopenia, quiere decir con menor cantidad de músculo. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, que la grasa está, proviene prácticamente de la misma estirpe celular, y la diferenciación del stem cell, en vez de transformarse en músculos, se transforma en grasa. Y además la grasa va a disminuir de cierta parte o va a aumentar la resistencia al anabolismo proteico. Entonces va a hacer que se produzca menos músculo. Con eso va a alterarse el recambio proteico. Eso es lo que respecta a obesidad. En una persona obesa vemos algo global. IMC, hormonas, todo lo que hemos dicho para verlo de manera global. Y una vez que ya analizamos que no solamente se trata del índice de masa corporal, sino que hay otras alteraciones, triglicéridos, colesterol, presión alta, ya hablaría de otra enfermedad que es el síndrome metabólico. Entonces, aquí es una serie de desórdenes metabólicos, son varios, y todo esto se debe pues, al estilo de vida que tenemos, más la predisposición genética. Entonces, el factor ambiental es muy importante, la sociedad, los psicólogos, la cultura. Y el síndrome metabólico, como le decía, son varias entidades que están acá presentes, ¿no? Una obesidad central, tenemos que medir el perímetro abdominal, la presión arterial, ver la glucosa en sangre, en ayunas o prandial, la hemoglobina glicosilada, el trombo también, tenemos que ver si hay presencia de trombo o no, y la dislipidemia aterogénica, ¿no? Es decir, para ver si hay alguna alteración, como vemos acá, ¿no? Los lípidos, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Doctor, ¿y cómo voy a diagnosticar? ¿Cómo sé si estoy o no estoy con un síndrome metabólico? Para eso hay criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos han ido evolucionando desde el año 88, la OMS, y cada vez han ido modificando. Pero si vemos, hay diferentes entidades, ¿no? Por ejemplo, Federación de Enfermedad Diabética, la AJA, entre otras, que van a tener cada uno sus criterios. Pero para eso, acá hay una armonización del síndrome metabólico. Quiere decir, hay un consenso de varias entidades para tratar de que sea algo más unificado, una armonización del síndrome metabólico. Pero yo le puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son los criterios diagnósticos para síndrome metabólico según AJA 2005, por ejemplo. En AJA 2005 yo voy a mencionar esto, ¿no? No debe haber, no necesariamente resistencia a la insulina, definido por 3 o más de estos valores, circunferencia abdominal más de 102 en hombres, 88 en mujeres, la obesidad central, ¿no? Se ve a través de la circunferencia abdominal, la presencia de lípidos, ya sea colesterol o triglicéridos, triglicéridos, no colesterol, triglicéridos mayor a 150, la presión arterial. Estos son los criterios de la AJA 2005, y apúntenlos porque sí les voy a preguntar cuáles son los criterios de la AJA. Y de una manera más unificada, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos o armonización, yo lo puedo poner tranquilamente en un caso clínico. Una persona joven con sobrepeso, un IMC de repente de 35, 36, que tiene más alteraciones, por ejemplo, triglicéridos en 180, presión arterial 140 de repente, ¿no? Y tiene una glucosa en el hospital. Entonces, si yo tengo 3 características, por lo menos de estos 5 componentes, y estoy hablando de ¿qué entidad? Síndrome metabólico. Entonces, si yo les pongo un caso clínico,
y les pregunto cuál es su presunción diagnóstica, ¿su respuesta cuál sería? Síndrome metabólico. Y si uno de ustedes me responde solamente obesidad tipo 2, ¿va a ser válido? No, no entiendo porque es como si yo te preguntara, ¿es hombre? Todos se ponen sí, es hombre, ¿no? Caso clínico. No, es muy simple. O sea, se supone que le estoy colocando o le voy a colocar otros factores como triglicéridos, glucosa, todo para que ustedes me digan que es un síndrome metabólico, no solamente para que me digan mi IMC, porque para eso le pongo dos valores, ¿no? Peso y talla. Entonces, el síndrome más noción diagnóstica sería un síndrome metabólico. Y la Asociación Latinoamericana tiene otros valores. ¿Por qué? Porque es otra tabla de fenotípica, de tallas y todo eso. Entonces la considera un IMC de 94 centímetros para hombres, o sea, menor todavía, ¿no? Porque de repente las tablas con las que se tomaron en cuenta la nivel internacional son más altos, ¿no? Los gringos. Entonces son otras razas que no va acorde. Entonces la latinoamericana nos dice mayor a 94 y mayor a 88 en el mundo. Por eso es importante ver de quién estamos pidiendo, ¿no? Si les pregunto baja sí es 102. Es lo que hemos preguntado. Hasta acá, todo claro, creo, ¿no? Todo claro. ¿Cómo voy a enfocar el tratamiento? Con actividad física, alimentación saludable y un manejo específico de cada componente. Si un componente psicológico, tratarlo. Si un componente metabólico, tratarlo. Si es de insuficiencia o resistencia a la insulina, tratar la resistencia a la insulina. Si es por hipotiroidismo, tratar el hipotiroidismo. Entonces, tratar de ver la causa de fondo. Y acá tenemos un caso clínico, miren, 25 años, tiene antecedente familiar de diabetes mellitus, factor de riesgo. Tiene 10 años que trata de bajar de peso, inicia con una obesidad global y intentaron 5 dietas recomendadas, ¿no? La del mejor amigo, la de la vecina, la de la farmacia y ahorita ya se cansó de pedir consejos y recién va al médico. Ha perdido 15 kilos, pero lo recupera rápidamente. Debe someterse a cirugía bariátrica. Entonces, acá voy a ver, ¿no? ¿Cuál sería el índice de masa corporal? Ustedes lo calculan, ¿cuánto sería? Creo que 38 más o menos, ¿no? 37, 38. ¿Cuánto sería según la obesidad? ¿Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Tipo 3. ¿Cuándo es tipo 4? Cuando es más de 40. Mayor de 40. ¿Y cuándo es tipo 3? 35 a menos de 40. ¿Y cuánto tiene este paciente? ¿Cuánto le saqué? 38, ¿no? Entonces es tipo 3. ¿Sería candidato a cirugía bariátrica? Vamos viendo. ¿Tiene otro factor? A ver, la glucosa 102. Eso no es el factor. Vamos a ver, la glucosa en mayor de 100. ¿Cuánto tiene? 102. Sí. Colesterol, bueno, triglicéridos, más de 200. ¿Más de cuánto era? 150. Entonces tenemos 2, ¿cierto? ¿Y la presión está por ahí? No tiene presión arterial, ¿no? Pero ya nos indica que sí, puede ser tributario de una cirugía bariátrica, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome metabólico. Si uno me pone en el examen obesidad tipo 2, después me va a decir, doctor, ahora me va a valer un punto, medio punto. No, ya le estoy avisando desde ahora, ya. Síndrome metabólico. ¿Y qué le vamos a recomendar? Bueno, ya, va a ir a la cirugía, ya, pero... Ya, va a ir a la cirugía bariátrica, por eso desea someter a la cirugía bariátrica. Yo le digo, sí puede, pero ya, ¿qué más le voy a indicar? Cambios en la dieta, porque por más que se opere, no cambie la dieta va a elongar el estómago. Ya, cambie la dieta, pero ¿cómo voy a cambiar la dieta? Ya, una dieta mediterránea. ¿Qué consiste la dieta mediterránea? Ya, yo de manera general voy a decir, come menos carbohidratos. Y él va a decir, ¿qué es carbohidratos? ¿Dónde encuentras los carbohidratos? No tienes que decir, mira, tú debes consumir más frutas, verduras, más proteínas. Que se encuentran donde las proteínas, carne, huevo, todo, ¿no? Carne, pescado, huevo. Y menos azúcares. ¿Dónde se encuentran los azúcares? Y ahí le mencionas el arroz, el pan. Toda su dieta le vas a mencionar prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todo el peruano es así, ¿no? Comemos más carbohidratos. Y aparte el estilo de vida, que haga deporte, son recomendaciones. Y los medicamentos, creo que los GLP-1,
Creo que tienen análogos al espectro. Sí, Tienen beneficios sobre. sí tiene beneficio. Tiene beneficio. En realidad, el manejo se lo debemos dejar al endocrino como tal. Sí, al endocrino, para que él dé los medicamentos. Un médico general no debería lanzarse con medicamentos como no, deberíamos dejarle el manejo al endocrino, pero sí, como conocimiento, sí está bien, sí se puede usar. Y individualizar, ¿no? En serio, darle su nutriente, aumentar las fibras, ¿no? Todo eso se puede usar. Entonces, en cuanto a obesidad, ¿hasta acá queda claro en cuanto a obesidad? Ya, ahora yo les voy a hacer preguntas. Pongamos pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas que están relacionadas con la saciedad o el apetito? Leptina y la grelina. La leptina y la grelina. Perfecto. ¿Cuál es la que va a aumentar el apetito? La grelina. La grelina. Grelina. Acuérdense, grelina. Acuérdense que su abdomen ruge, ¿no? ¿Cómo ponen? Con la GR, ¿no? Entonces se acuerdan grelina. Como que no se olviden nunca, grelina. ¿No? Como que ruge, grelina. Y la leptina es la otra, ¿no? Lo contrario. Ahora, ¿qué puedo preguntarle también acerca de la inflamación de los eritrocitos? Por ejemplo, un caso clínico con síndrome metabólico, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de síndrome metabólico? Según la AJA 2005 o según la armonización. Entonces, también ustedes deben saber eso. Y las recomendaciones generales que ustedes le darían a un paciente con diabetes. Entonces, preguntas simples, creo que se pueden tranquilamente hacer. Ahora vamos a ver ya lo que corresponde a diabetes mellitus tipo 1. La clase anterior ya hemos hablado en realidad bastante, ¿no? de diabetes mellitus tipo 1. Tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, la MODI y la gestacional. La tipo 1, ¿por qué se caracteriza? Porque hay una destrucción autoinmune de las células beta, ¿cierto? Y esto va a generar una deficiencia absoluta. Yo le pongo verdadero y falso, le pongo, si genera una deficiencia relativa, es falso, porque la deficiencia es absoluta, quiere decir que no hay células beta, y por lo tanto no hay quien produzca la insulina. Y esto tiene una predisposición genética, sí, tenemos genes, HLA, ¿no? que están presentes en la mayoría de los pacientes. Y eso también, la parte familiar tiene un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de 15 veces mayor en poblaciones escandinavas y sardas, ¿no? Debido a la alta frecuencia de los alelos sensibles. En las poblaciones específicas puede haber un aumento, eso indica que hay un componente genético hereditario importante. Pero para que se presente también es importante el entorno, ¿no? Algo, como les decía en la clase anterior, algo que desencadene, ya sea un virus, problema en la alimentación, algo que va a desencadenar. En el caso de los virus, yo les puedo preguntar también cuáles son los virus relacionados con la destrucción de células beta pancreáticas. ¿Cuáles son los virus? Enterovirus como Coxsackie, citomegalovirus, virus de rubiola confecta, que son los más conocidos, que puede generar una inflamación de esta glándula y destrucción total. Les digo, no es que estos virus vayan a destruirlo, sino que es como un gatillo para que se desencadene el proceso inmune y esto va a terminar con la destrucción de las células. Ahora, en cuanto a la respuesta inmunitaria, primero hay un inicio de una autoinmunidad. Las células presentadoras de antígenos van a procesar los antígenos de las células beta y se los presentan. ¿No? Por ejemplo, tengo acá, destruyen. Van a venir los linfocitos T, CD4 y CD8 y van a destruir. Y al no haber células que produzcan insulina, se genera pues, ya, primero la infiltración de islotes pancreáticos por estos linfocitos, los natural killer también, y por último las células beta productoras se van a eliminar. Se las han marcado, llenan los linfocitos, la destruyen. Entonces también se generan anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos o autoanticuerpos anti-CAR 65, anti-insulina. Todos esos anticuerpos son importantes para identificar la diabetes mellitus tipo 1. Porque la diabetes mellitus tipo 2 se da por anticuerpos. No se da por anticuerpos. ¿Qué hallazgos voy a encontrar a nivel citológico? Lo mismo que le he mencionado, ¿no? La infiltración de los linfocitos, la reducción progresiva del tamaño de los islotes pancreáticos
pancreáticos y vamos a tener fibrosis posteriormente. Hay una etapa preclínica donde los autoanticuerpos pueden estar presentes en más de 2, pero sin embargo no hay otra alteración, ¿no? Incluso el péptido C está normal. Pero hay una etapa subclínica que, si bien están asintomáticos, por algo subclínico, o sea, no hay una manifestación clínica, están asintomáticos, pero sin embargo hay alteraciones como la glucosa en ayunas, por ejemplo, intolerancia a la glucosa, y el péptido C puede estar disminuido. Es decir, laboratorialmente podemos encontrar una etapa subclínica. Y la etapa clínica es cuando ya hay manifestación de la diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y la presentación, digamos, severa aguda, que es la cetoacidosis diabética. Cuando hay una falta absoluta de insulina, ¿qué ocurre? Vamos a tener una cascada metabólica, ¿no? Los niveles de insulina van a ser indetectables. Creo que ya se agotó, ¿no? Estamos tratando de ingresar a la célula, pero ya no hay quien produzca células. Se han destruido las células beta, ya no hay quien produzca insulina, y si no se produzca insulina, ya no va a haber insulina en la sangre, va a ser indetectable. Y el mecanismo compensatorio o de regulación que tenía con el glucagón no va a frenarse, entonces va a aumentar el glucagón, va a haber una hiperglucagonemia, ¿no? Que es paradójica, como dicen, ¿no? Por la falta de la inhibición que hacía la insulina. Y va a haber un aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis hepática? Lo he dicho varias veces. Transformar el glucógeno en glucógeno, ¿cierto? ¿Y qué es la gluconeogénesis? Formación de glucosa a través de otros sustratos diferentes de glucógeno. ¿Cuál sería ese sustrato? Proteínas son líquidos, ¿cierto? Entonces interviene lo que es la lipólisis también, ¿cierto? Y el catabolismo proteico, la destrucción del músculo. La lipólisis acelerada con la liberación de ácidos grasos y glicerol, y también vamos a tener una cetogénesis, que es el cuerpo cetónico. ¿Y estos cuerpos cetónicos qué van a hacer en la sangre? Generar un estado de acidez. Y esta acidez, cuando sumamos otros criterios, encontramos como otra entidad. ¿Cómo se llama esa entidad? Cetoacidosis, ¿cierto? ¿Qué trastorno vamos a tener? A nivel hepático, vamos a tener un aumento de producción hepática de glucosa. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento en la gluconeogénesis y en la glucogenólisis. Precisamente por eso va a haber un aumento en la producción hepática de glucosa. A nivel del hígado, del músculo, va a haber captación periférica de glucosa por ausencia de GLUT4. ¿Se acuerdan que veíamos una gráfica la vez pasada donde señalamos que a nivel muscular tenemos el GLUT4? ¿Se acuerdan? Cuando les puse el ejemplo de que una persona que va al gimnasio y hace ejercicio muscular aumenta la expresión de GLUT4 cuando hace ese aumento de volumen. ¿Por qué? Porque los GLUT4 precisamente se encuentran en el músculo. Pero como acá hay una disminución también, porque está asociada a la sarcopenia, la obesidad y la diabetes, entonces va a haber una disminución de la captación periférica de glucosa. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de GLUT4 en la membrana celular. No se va a expresar el GLUT4. Entonces eso está relacionado. Sí está entendible hasta ahora, ¿cierto? Y el riñón, bueno, va a generar por ósmosis una filtración excesiva de glucosa, que es la glucosuria, que va a superar el umbral, ¿no? Generar una diuresis osmótica. Y a nivel cerebral puede haber un cambio, una alteración del nivel de la conciencia por los niveles de glucosa también, ¿no? Y por la deshidratación neuronal. ¿Qué ocurre con los lípidos y las proteínas? Ya habíamos dicho que los lípidos se van a transformar en energía, ¿cierto? Entonces primero ocurre una activación de las lipasas sensibles a hormonas por déficit de insulina. Como decía, la insulina hace que ingrese la glucosa dentro de las células, pero como no puede ingresar, está afuera, no tengo el sustrato. Pero el cuerpo no se da cuenta de eso, no se da cuenta de que estamos con el problema de la insulina. Él sigue exigiendo, quiero comer, manda de más comida. Entonces uno le sigue dando alimento porque el cuerpo siente que no tiene alimento. Quiere glucosa. Tú le estás dando glucosa, pero él siente que no le está llegando porque no llega efectivamente a la célula. Entonces
a pesar de que hay azúcar en la sangre, el cuerpo manda una señal, quiere más. Y aquí es donde se activan las lipasas sensibles. ¿Por qué? Porque quiero destruir el tejido graso, en lo que es la lipólisis, para transformarla precisamente en energía. ¿Y qué voy a transformar? Ácidos grasos. Y la oxidación hepática de estos ácidos grasos va a generar, por ejemplo, acetilcoenzima A, y estos van a producir dentro de su vía metabólica los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son los que generan la acidosis metabólica. Entonces, se dan cuenta cómo es una cascada, ¿no? ¿Todo por qué? Porque no hay insulina. No hay insulina. A ver, recordamos, si no hay insulina, ¿qué sucede con la glucosa? ¿Aumenta dónde? Extracelular, ¿cierto? En la sangre. Y si hay un momento, y si no hay insulina, ¿qué necesito? Buscar otro sustrato. ¿Qué activo? A nivel de grasas, la lipólisis, para liberar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos después me van a generar cuerpos cetónicos, pero antes vemos que se genera acetilcoenzima A y dentro de ese producto del metabolismo voy a generar los cuerpos cetónicos. ¿Y estos cuerpos cetónicos qué me generan? La acidosis, ¿cierto? La acidosis, que es la cetoacidosis diabética. Y en cuanto a proteínas, algo similar. Como no tengo energía, necesito lípidos o músculos, entonces degrado los músculos. Y esto va a generar aminoácidos que van a servir como sustratos para la gluconeogénesis. Y voy a generar un balance nitrogenado negativo. Por lo tanto, destruyo el músculo y tengo grasa, pero el flaco. Los diabéticos son flacos porque precisamente hay una destrucción de su masa muscular. La presentación clásica, ¿no? Poliuria, polidipsia, sulfagia, pérdida del apetito, ¿no? Ahora, pérdida de peso, perdón, pérdida del peso. Y la cetoacidosis diabética. Pregunta también que siempre viene y la voy a hacer. Criterio diagnóstico de cetoacidosis diabética. Criterio diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ahí está. ¿Dónde están? Ya, glicemia más de 250. Acá están. Léala nomás. El pH menor a 73, bicarbonato y cuerpos cetónicos, ¿no? Ya sea en sangre o en orina. Ya cetonuria o cetonemia. ¿Cómo se imagina que viene un paciente con cetoacidosis diabética a la emergencia? Porque por consultorio no te va a llegar difícil, ya están mal, sería una poliuria, polidipsia, polifagia, con una respiración rápida para compensar la acidosis, ¿no? ¿Cómo compensamos la acidosis metabólica? ¿Cómo? Alcalosis respiratoria, ¿cierto? ¿Y cómo hago una alcalosis respiratoria? Respirando más rápido y más profundo. La respiración se llama respiración de Kussmaul, respiración acidótica y Kussmaul, ¿no? Profusa. Tú le preguntas al paciente, ¿te falta el aire? No. ¿Estás cansado? No. Pero tú lo ves respirando rápido. Se llama la atención. No le falta el aire ni se siente cansado en ese momento. Pero si no corregimos la acidosis, va a llegar a fatigarse. Incluso puede tener un trastorno de la conciencia y va a estar boqueando, ¿no? Te reconoce mal. Entonces, eso es un manejo rápido, de inmediato. ¿Cómo voy a saber? Ya vino un paciente por emergencia, joven, póngale 30 años, estado tranquilo, no tiene antecedentes ni nada, y viene con dolor abdominal, náuseas, vómitos, y te dice que antes ha estado con poliuria, polidipsia, polifagia esta semana, ¿no? Eso dice. ¿Cómo llega a la emergencia? ¿Cómo lo ves? Cansado, seco, deshidratado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ya, le pido una glucosa, ¿qué más? Está deshidratado, le está vomitando, lo voy a hidratar, ¿cierto? Está vomitando, entonces le pongo un endovenoso, le pongo una vía, lo hidrato, y en realidad es una hidratación profusa. Más o menos son de 10 a 20 mililitros por kilo en la primera hora nada más. Le hidrato bien y le pido su glucosa. Viene la enfermera, el doctor está fallando el glucómetro porque acá se ha rayado. ¿Qué dice? Dice high. High quiere decir que ni siquiera te mide tan alto que está la glucosa. Sigue hidratando y pide la glucosa sérica de repente. Pero si en el glucómetro te dice ya que tienes 300, más de 250,
¿Qué otro paso sigue? Ya, lo estás hidratando, le estás dando glucosa. Tú le pregunté, ¿es diabético? No, primera vez, de joven. ¿Y qué piensas? ¿El diabetes tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Y lo que está presentando en este momento probablemente sea una Complicación. cetoacidosis diabética. ¿Qué necesito para confirmar que es una cetoacidosis diabética? El Ah, AGA. ¿Qué valores voy a tomar del AGA? el pH. El pH y el bicarbonato. Le pido un AGA. No, hay un gap elevado, sí es verdad, pero no es criterio diagnóstico para cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces yo le pido el AGA y viene y dice, doctor, efectivamente tiene un pH de 7.15 y tiene un bicarbonato en 8. ¿Qué hacemos? Está acidótica. ¿Qué hacemos? Ya la estoy hidratando, lo hidratas primero. Porque lo más probable es que esa acidosis sea por deshidratación. Y entonces viene con un pH bajo. ¿Y qué me faltó pedirle? Cetona. Le pido un examen de orina. Le pido un examen de orina y viene cuerpo cetónico. Entonces, tengo cuerpo cetónico, tengo pH menos de 7.3 y tengo la glucosa más de 250. ¿Cumple criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética? Sí, sí es una cetoacidosis diabética. El manejo sería ahí, hidratación, darles insulina endovenosa y bueno, hacer su control sérico a la hora, glucosa, ver que no me vaya a ir al otro extremo, que pueda hacer hipoglucemia. Doctor, estaba en high y ahora está en 110, ya controlamos, doctor. ¿Seguimos así? ¿Qué hacemos? Titulamos la insulina. No lo voy a continuar con la misma infusión porque lo voy a mandar a la hipoglucemia, que tengo que ir controlando. Ya no me confíen. No se confíen. Entonces, así viene la presentación clásica, ¿no? Y tengo que ver la parte de la respiración, como decía, ¿no? Ya se puede cansar. Y voy a observar de algunos órganos, ¿no? La retina, el riñón, igual que la diabetes tipo 2, ¿no? Para ver dónde está la alteración. ¿Qué otra alteración puede tener? Y los criterios para diagnosticar similares a los de la diabetes tipo 2, pero acá necesito la presencia de anticuerpos, ¿cierto? Se recomienda determinar los anticuerpos, anti-GAT65, anti-A2, anti-insulina, ZS8, y el péptido C debe estar bajo. ¿Qué pruebas confirmatorias tengo? El péptido C tiene que estar bajo, el péptido C bajo. ¿Se acuerdan que en una etapa inicial, cómo está el péptido C? Normal. Pues está normal, ¿no? Pero en una etapa preclínica Bajo. puede estar bajo, ¿cierto? Puede estar bajo, con alteraciones laboratoriales, pero no manifestaciones clínicas. Y en una etapa ya clínica es cuando ya hay una manifestación clínica. Entonces, para confirmar necesito el péptido C, los anticuerpos, estudios genéticos también de tipificación y pruebas de glucagón. Ahora, el anti-GAT65 puede encontrarlo en 85% de los pacientes. Quiere decir que si sale negativo, no voy a decir no tienes diabetes tipo 1. La sensibilidad va a aumentar si yo uso dos autoanticuerpos. Ya por lo menos detecta hasta un 95% de los pacientes. Pero igual hay un 5% que puede ser negativo los anticuerpos. No quiere decir que no sea una diabetes tipo 1. El componente familiar es muy importante. La recomendación es hacer el screening precisamente en la familia de los que tienen diabetes tipo 1 y estar pendientes, porque en cualquier momento pueden desencadenar o debutar su enfermedad. Los objetivos de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en adultos y en niños, para un mejor control de la enfermedad. Y en cuanto a la insulinoterapia, ¿qué insulina utilizamos para darle en infusión? Viene un paciente por una cetoacidosis diabética. ¿Es urgencia o no es urgencia? Sí, es urgencia, porque puede comprometer su vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para corregirlo? ¿Puedo darme un día en corregirlo? ¿Puedo darme ese lujo de demorarme en corregirlo? No. Entonces necesito una insulina que sea rápida, inclusive que sea ultra rápida. Si yo utilizo una insulina rápida, que es lo que tenemos en los hospitales, voy a cuantificar una dosis de 0.7 a 1
unidades por kilo por día. ¿Ya? Esa es la cantidad total. Ahora, este es en un día, pero ya, pero si yo quiero tratarlo de manera inmediata, en la primera hora, yo voy a tener que darle más o menos 0.5 a 1 unidades por kilo. Quiere decir que una persona que tenga 70 kilos, yo le tengo que dar ¿cuánto? A ver. Vamos a ver por acá. Aquí hay un ejemplo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que ver es el tiempo que actúa, ¿no? Aprovechando este diapositivo. ¿En cuánto tiempo actúa la ultra rápida? 5 a 10 minutos. La rápida, 10 a 15 minutos. La NPH, 1 a 2 horas para iniciar la acción. ¿Ya? La glargina sí demora de 1 a 2 horas, pero lo bueno es que esta no va a ser un pico de efecto, es más homogénea y puede durar hasta 20-24 horas. Ya para un manejo de continuidad, sí, es mejor una glargina, ¿no? Porque su efecto es más duradero, ¿no? Una diaria. Mientras que el NPH utilizamos 2 veces al día. Y como sabemos que no actúa de inmediato, tratamos de darle, por ejemplo, 8 de la mañana, 5 de la tarde, de repente 6 de la tarde. Sabemos que va a demorar unas 2 horas sin hacer su efecto, ¿no? Sin embargo, la rápida, ¿no? La rápida actúa y a las 3 horas ya no hay insulina. Viene por emergencia tu paciente, lo hidrata, le pone su insulina y probablemente descontrole. Pero después de las 6 horas va a volver a aumentar. Y de nada serviría, ¿no? Por eso es que la insulina en este caso es endovenosa. La insulina es endovenosa y damos en bomba de difusión. Ya. Entonces, la terapia en bomba de difusión, vamos a tener que hacer una bomba de difusión continua. Y la monitorización, hay algunos así, dispositivos transdérmicos, subcutáneos, que nos va a permitir medir la glucosa sin necesidad de estar inyectando. Cuestan, no sé cuánto costarán, pero te permite monitorizar de una manera mejor la glucosa. El objetivo es reducir la hemoglobina glicosilada. Entonces tengo el conteo de carbohidratos, disminuir los carbohidratos, manejar también la hipoglucemia. Acuérdense que a veces podemos irnos al otro extremo. Explicar la inyección, cómo se va a inyectar el paciente, porque ya en casa lo va a usar generalmente la insulina, de inyectarse, y hacer un plan estructurado, ¿no? Del manejo. Los pilares del tratamiento, ¿cuáles son? La hidratación, lo primero que le decía en el ejemplo, nos viene deshidratado, lo hidratamos. En la primera hora, 10 a 20 mililitros por kilo. Si el paciente tiene 70 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? De 700 a 1400 de hidratación, ¿no? Luego ya doy mantenimiento, 5 días por kilo. Y acá viene la dosis, ¿no? 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Ya? Si tiene 70 kilos, ¿cuánto le corresponde? 7. ¿7 qué? Unidades. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo preparo la insulina? Para conocimiento general. Cuando tú preparas insulina en una bomba de infusión, colocas 100 de cloruro y en esos 100 le vas a inyectar 100 unidades de insulina. Entonces tienes 100 unidades en 100 mililitros. 100 unidades en 100 mililitros. ¿Cuántas unidades tiene un mililitro? Una. Es una regla de 3 simple, ¿no? Una unidad en un mililitro. Y si yo le quiero dar 7 unidades, ¿cuántos mililitros le tengo que dar en una hora? 7. Entonces inicias con 7 mililitros por hora. Pero a la hora te dice, doctor, ya está en 120. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo apago? No, se baja. Bajas una cantidad pequeña, luego vuelves a controlar. Así hasta que lo vayas regulando. Para un control, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que regular hasta el requerimiento del paciente. Sinceramente, a veces empezamos menos, no con 0.5,
0.1. Una vez empezamos con menos, 0.07. Una idea que tratar el control a la hora es lo fundamental, ¿ya? Para que no vayan a ir a la hipoglucemia. Y paralelo tengo que ver los electrolitos. ¿Qué sucede con la insulina y los electrolitos? ¿Qué hace la insulina con el potasio? Hipocalemia. Hace una hipocalemia porque va a introducir el potasio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer si le estoy dando insulina? Controlar el potasio, porque si no controla el potasio va a estar muy bajo y cambios puede ser un cambio. Y esto es algo que hay que tener bastante cuidado. Una vez me llamó un amigo y un familiar de él, que era obstetra. Le dijeron, pásale la insulina, pero ella era obstetriz. O sea, no era enfermera. Estaba ahí, pásale la insulina porque es diabética. Y ella no estaba familiarizada con la insulina. Entonces, en vez de pasarle, por decir, 5 unidades, le pasó 50 unidades. Entonces, aparentemente ella estaba despierta todavía. No tenía una enfermedad, no tenía enfermedad, era sana. Por eso es que tenía reservas y no hizo una hipoglucemia. Marcada, al menos, no normal, le dieron su azúcar, todo. Pero ¿cuál era el otro problema? El potasio. Entonces yo le dije, pídele potasio, ahorita te hace una arritmia o algo. Aunque eran 50 días, bueno, igual es bastante, pero hay que estar preparado con eso. Este es exagerando, ¿no? Pero siempre hay que ver cuánto le vamos a dar al paciente, evitar dar dosis altas, por eso las dosis recomendadas es responder el potasio, ¿no? Que si no, va a morir no por la hipoglucemia, sino por la hipocalemia, ¿no? Su arritmia o algo. Y tenemos que monitorizar, ¿no? Dar insulina en infusión y monitorizar el potasio. La terapia, el enfoque nuevo es inmunoterapia y prevención primaria, ¿no? Con anticuerpos monoclonales, terapia celular, inducción a la tolerancia, modulación de la microbiota y regeneración beta. Aparte, el factor psicológico y la calidad de vida es importante. Como le decía, si tus amigos, tu entorno no te ayudan a hacer una vida saludable, no lo vas a lograr. Es difícil salir solo de un estado, ¿no? Imagínate, te vas, te invitan gaseosa, haces tu actividad académica, te invitan gaseosa, queque, te vas a tu casa, te sirven gaseosa, todo, entonces no, pues, por más que tú quieras a veces no se puede. Pero es importante incidir en eso, ¿no? Hipoglucemia grave, ¿cuáles son las complicaciones o signos de alarma que puede llevar a urgencia, ¿no? Está con su insulina, se le pasó la dosis o no comió y hace hipoglucemia. Puede tener alteración del nivel de la conciencia, hasta convulsionar, puede venir por convulsión, glucosa, requiere manifestación de glucagón intramuscular y intranasal. Cetoacidosis diabética también es, como les decía, los criterios diagnósticos, no se olviden, puede tener una hiperglicemia persistente y cuando viene algo generalmente lo desencadena. Esto más se ve en diabetes tipo 2, pero en la 1 también hay que ver qué lo desencadenó. Si estuvo con diabetes, ¿qué lo desencadenó? ¿Qué infección viral o de repente tiene otra infección? De repente, no sé, hizo una faringitis purulenta, qué sé yo, una herida purulenta en piel, algo lo desencadenó, una infección urinaria. Y si no controlamos la infección, tampoco vamos a controlar bien las glucosas. Y la enfermedad recurrente, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, microalbuminuria, fondo de ojo, es decir, un manejo multidisciplinario. Esto va a marcar no solamente la evaluación por el médico general, el endocrinólogo, el nutricionista también, psicólogo, no todo para que sea incluso hasta el cardiólogo podríamos, porque eso puede estar asociado a enfermedad cardiovascular, más como complicación, y más en la diabetes tipo 2, pero igual hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los consensos de terapia intensiva individualizada desde el diagnóstico, con un ajuste continuo según las necesidades. Monitorizar el control de la glucosa para todos los pacientes, una educación terapéutica estructurada para la edad y el nivel cognitivo. Creo que está de más decir esto, pero igual siempre es bueno reforzarlo, ¿no? Cuando viene a la consulta una persona, no tiene el mismo nivel cultural que tú.
no tienen la misma formación que nosotros. Entonces, hablarle en términos médicos no es correcto. Hay ciertos tecnicismos que uno siempre tiene que mantener, pero con los pacientes hay que hablarle con manzanita. Entonces, claro, si no, no nos van a entender. Y si el paciente es de una edad mayor, pues tampoco te va a entender. Puede ser que sea culto y todo, pero no te va a entender muy bien. Entonces, pedirle a un familiar o a alguien que lo acompañe y explicarle a ese familiar. ¿Por qué? Porque si no, lamentablemente, por más buenos que seamos como médicos, no llegamos al paciente y el paciente no va a tener resultados. ¿Ya? Entonces, monitorizar la glucosa también y hacerse screening a los años. Acá, ¿qué podría preguntarle sobre la cetoacidosis? Acá, yo más me enfocaría a preguntarle cetoacidosis diabética, criterios diagnósticos y un casito clínico, ¿no? Y preguntarle por ahí algo de las insulinas, ¿no? Sobre el tiempo de acción. Tiempo de acción de insulina también les puedo preguntar, ¿ya? Porque sí es importante. ¿Ya? Hasta acá, preguntas. Ya terminamos con la clase, no sé si tienen alguna pregunta, algo adicional. Bueno, entonces, ¿cuándo se examen? El próximo viernes. Ay, me caí. Oiga, pero es el 4, ¿no? Revolución continua 4. Hoy el examen. La 4, ¿no? ¿Y su examen? ¿De qué hacen por mitad del semestre? Sí, el parcial. Ya lo dieron, ¿no? Doctor, las notas que se han llegado a corregir de la continua anterior, de reumato. De las que les mostré, Ajá. sí. Está en el campo. Ah, bueno, a mí no me sale. Está en el campo. La continua Ya. que El de ustedes lo voy a pasar Helsi. pero el Y el doctor pasar el no nos grupo A. enseñó el viernes.